Esta entrevista es parte de las actividades virtuales del Foro Staveriaco 2020 de INFEMET, una conversación global en la cual buscamos aprender formas de contribuir a la obra reconciliadora de Dios en medio de las realidades de nuestro mundo de hoy. Este año hemos invitado a académicos y líderes de campo de todo el mundo para compartir sus historias, experiencias e investigaciones sobre el tema la construcción de la paz y la transformación de conflictos desde una lente postcolonial y del cristianismo indígena. Saludos de parte de la International Fellowship for Missionist Transformation, también conocida como INFEMET. Estamos felices que estás escuchando. Yo soy Victoria Greaves, aquí representando a INFEMET con Ruth Padilla de Borst. Y vamos a entrevistar a Jocabet Solano, quien comparte su experiencia como mujer indígena de la comunidad Kuna, colaboradora del equipo de memoria indígena, teóloga y misionera indígena, que también ha crecido en una familia misionera en Panamá. Bienvenida, Jocabet. Muchas gracias, Tori, por esta invitación de participar con la comunidad de INFEMET en este foro. Como bien indica, soy Jocabet del pueblo Cunadule y estoy fascinada de poder estar en esta conversación y adentrarnos o aproximarnos quizás más que nada a un poco sobre la teología indígena, en este caso específico como mujer teóloga cuna. Gracias por la invitación, Docus Noedi. Para comenzar con un poco de información biográfica, Joki, ¿podrías describir el contexto en que trabajas y qué implica tu trabajo? Y muchas gracias, Tori, por la invitación de poder compartir un poco acerca del trabajo que hago y también sobre mí. Soy del pueblo Cunadule, uno de los 7 pueblos indígenas que están en el estado panameño, pero también hay Cunadules en Colombia. Como sabrán, es una nación milenaria, tenemos no menos de 17.000 años en el istmo de Panamá. Eso implica que hay toda una historia detrás de mi pueblo, memorias y tanto que contar, pero ubico un poco sobre de dónde soy, porque no puedo hablar de lo que hago sin decir quién soy. Mi papá es de la isla del Cangrejo, que se llama Cartisutu en lengua cunadule, y mi mamá es de la isla de Datnacuedupir, es decir, donde nace el sol. Como verán, la familia Cuna es una familia de aproximadamente 100.000 personas y nosotros no nos ubicamos o hacemos constructos de imaginarios de fronteras, por lo tanto es una nación grande que lamentablemente por la separación de Panamá con Colombia quedamos separados en términos geográficos, pero en términos culturales somos una familia. Y desde niña empecé a pensar un poco más qué significa el hecho de ser cunadule, porque obviamente yo no me daba cuenta que había una diferencia hasta que otros me hicieron darme cuenta que había una diferencia y eso pasó en la escuela. Pero quizás para aterrizar a la pregunta, pues trabajo con Memoria Indígena, es una comunidad de hermanos indígenas y no indígenas que a partir de consultas, de experiencias, de convivencias, de estar con las comunidades indígenas y con las comunidades de fe cristianas e indígenas, empezamos a dialogar y a hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, cómo podemos servir de mejor manera a la iglesia indígena, pero de una manera más amplia a las comunidades indígenas en el Abya Yala, es decir, en América. Abya Yala es el nombre como el pueblo cunadule reconoce su tierra y por tanto al continente, y significa tierra en plena madurez, tierra de sangre, tierra vital, tierra salvada. En medio del contexto de memoria indígena, pues hay mucho que puedo seguir abordando, pero trabajo allí y estoy muy agradecida de trabajar en el área de teología, de memorias, historias, de caminar y acompañar y aprender muchísimo de las comunidades indígenas. De alguna manera, Joaquín, explicaste ya, respondiste a la segunda pregunta, pero tal vez quieras ampliar un poquito cómo fue el camino que te llevó a concentrarte en teologías indígenas, cristianas. Sí, claro, es una pregunta que voy a tratar de hacer resumen, porque obviamente el camino y la vida de toda persona es profunda y tiene un camino recorrido, ¿no? Primero que nada, nací en una comunidad cuna. Obviamente uno no elige dónde nacer, pero es lindo saber dónde nací, ¿no? Dentro de una comunidad cuna.
Desde niña escuché los relatos de mi pueblo sobre varias partes importantes de la oralidad. Cuando era niña también participé de ceremonias, me hicieron varias ceremonias a mí desde que era bebé, que yo realmente, obviamente, no recuerdo, pero me contaron. Y una de las ceremonias que me impactó profundamente fue una de las ceremonias con mi abuelo. Llamó a toda la familia que viniéramos a tomar una pócima para darnos fortaleza. Y realmente no entendía por qué había que tomar esa medicina, pero le seguimos, o yo era niña, así que no tenía mucho para poder decir que no quería, quizás. Que no quería sí, pero que a lo mejor no podía romper el ritual, ¿no? Porque hay una trasfondo del pensamiento cuna y es, pues, uno honra a los mayores también tratando de seguir los rituales y las ceremonias. Pero en ese proceso, obviamente, como yo soy una cuna urbana, quizás no sé si se le podría llamar así, crecí en una comunidad cuna en la ciudad de Panamá, no crecí en un territorio cuna de lo que así le han llamado, ¿no? Porque obviamente ya les dije que el territorio cuna abarca mucho más que los territorios actuales que tenemos. Y por lo tanto, dentro de mi entretejido con la vida más mestiza en la ciudad, tengo quizás una riqueza de esa manera para poder comprender también otros mundos, ¿no? Y allí obviamente también hubo aspectos de la colonización, de las colonialidades que estuvieron presentes. No me di cuenta quizás en mi juventud que parte de mi identidad estaba muy presente, pero parte de mi identidad tampoco lo reconocía. Así que en el caminar hubieron muchos amigos, amigas, parte de la iglesia, la comunidad cuna, pero también encuentros, por ejemplo, para concretizar la fraternidad teológica latinoamericana, me convocó, me invitó para tener una participación en una ponencia que me dejó pensando un poco en la pregunta, porque la pregunta era cómo puedo escribir una ponencia sobre iglesia y poder desde la mirada de una joven indígena mujer. Y yo nunca me había preguntado eso, ¿cómo puedo escribir así? Con esto no quiero decir que no era consciente de mi identidad, sí era consciente, pero no era consciente en el sentido de la reflexión, de poder decir cómo entretejo mi fe y mi identidad. Y claro, esto no es una cuestión así como blanco-negro, hay toda una ambigüedad, ¿no? Y me parece interesante saber en esa ambigüedad que atravesamos en el cuerpo. Y bueno, en esta búsqueda yo creo que a la final también participado también en estas cosas que no te das cuenta que el misterio de Dios te envuelve, ¿no? Que estás como caminando, pero no sabes muy bien dónde camina y no que de repente, pero te das cuenta que va envolviéndote como el caracol en ese tiempo y hasta que estás presente en un proyecto como este y yo creo que ha sido tanto por el mentoreo de amigas y amigos, en este caso particular Ruth me ha acompañado muchísimo en el caminar y me ha provocado muchas preguntas y luego obviamente uno va creciendo y va haciendo también su camino y pensando otras cosas. No sé si explique claramente porque trato de sintetizar tantas cosas en un poco corto tiempo. Gracias, Hoki. Bueno, empezaste a mencionar un poco esa exploración de entender el poder y uno de los términos que estamos hablando en este foro es el término postcolonial. ¿Cómo entiendes ese término y cómo hablas del postcolonialismo? Sí, eh, es una muy buena pregunta porque ustedes saben las teorías sobre postcolonial, colonialidades, descolonización, descolonialidad. Y obviamente me ubico como una indígena en Abya Yala. Y desde la realidad como indígena cuna en Abya Yala, no creemos en la poscolonialidad, porque no en total, el total del contenido, pero en alguna parte del contenido, porque en los países, los estados y las naciones indígenas dentro de los estados, aunque no hay una cercanía en términos de la colonización para los pueblos indígenas, todavía seguimos siendo muchos pueblos indígenas, no tenemos autodeterminación o autonomía dentro de un estado y por lo tanto hay aristas de este término poscolonialidad que no se hacen muy cercano a nuestra propia realidad como comunidades indígenas. Hay pueblos indígenas con autonomía dentro de sus comunidades,
pero sabrán que hay muchas luchas de las comunidades indígenas por la autodeterminación de sus territorios, pero también del concepto geopolítico, geográfico, cultural y económico. En ese sentido, por otro lado, aunque sabemos que la poscolonialidad viene de autores de la India, pero también se ha hecho más presente en mundos académicos desde Europa y Estados Unidos, es pensar también cómo como indígenas podemos reconocer de que nosotros tenemos otras formas de entender el proceso histórico. Y bueno, no es el tema que me aborde a mí principalmente para poder comentar un poco sobre el tema, pero yo creo que sí es importante pensar un poco también que, por ejemplo, los pensadores de las ciencias sociales del sur de América han pensado más en la decolonialidad como formas de poder desconstruir el imaginario social que fue implementado por la colonia. Y aún todavía para nosotros queda que es un poco corto porque no trabaja toda la teoría de la descolonización, que por ejemplo el país de Bolivia ha trabajado en términos de que cómo podemos reconocer la pedagogía, la epistemología, pero también el tema de Estado y nación plurinacional. Eh, pero si me preguntas a mí como cuna, obviamente como cuna, nosotros tampoco utilizamos ninguna de los tres conceptos. Esto lo utilizan más pueblos indígenas como Bolivia y otros países que a lo mejor tienen una fuerte política en términos de repensar con otros pensadores. Para el pueblo cuna, como pueblo autónomo dentro de Panamá, pensamos más que nada en algunos conceptos nuestros, como cómo no se intenta matar el espíritu cunadule, o cómo trabajamos en reconocer la identidad de nuestros pueblos. Entonces, aunque son conceptos no nuestros, yo creo que los tres conceptos tienen algo muy interesante para seguir repensando y para pensar de dónde nos situamos. Y también cómo proponemos como comunidades indígenas nuevas propuestas desde nuestras perspectivas, porque sí, habemos muchos hermanos y hermanas indígenas que hemos estudiado, conocemos las teorías, pero también como nuestra cercanía como comunidad indígena es con comunidades indígenas, desde las comunidades indígenas queremos escuchar qué piensan ellos sobre la realidad que se vive, su estado en la nación, en términos epistémicos y en términos de la educación, y en el caso nuestro, sobre la teología, ¿no? Entonces yo no sé, Tori, si te doy una perspectiva amplia o un poco confusa, pero eso es lo que yo pienso sobre el tema y me ubico, por eso digo, como una mujer indígena, sí urbana, pero que se hace presente en las comunidades indígenas y por lo tanto los conceptos a veces pueden ser complicados muchas veces para poder definir dónde me estoy ubicando. Ahora, Joaquín, mencionas la cuestión epistemológica, porque en tu escrito mencionas que el colonialismo hacia los pueblos indígenas no fue violento solo en términos físicos, sino también en términos intelectuales. ¿Podrías explicar un poquito lo que querés decir con eso, narrando un poco la historia colonial desde tu punto de vista? Sí, gracias. Interesante cómo Abya Yala tenía culturas con, eh, no quiero usar la palabra desarrollo, pero estoy tratando de buscar otra palabra, ¿no? Abya Yala tenía muchas culturas, muchos pueblos con acercamientos a la matemática, a las infra- infraestructuras en los territorios indígenas, que en la época medieval sabemos que estaban mucho mejor que Europa, en algunos sectores de Europa, ¿no? Entonces, al venir los conquistadores y hacer la invasión en Abya Yala, no solamente trajeron la espada, sino también toda una idea hegemónica de poder y de poder violento, no poder de servir, sino el poder violento eh, para extraer el oro y los minerales de estas tierras. Entonces yo creo que habría que pensar un poco en el sentido del sistema extractivista, tanto del ser humano y toda la tierra, incluyendo al ser humano. Desde esta perspectiva, cuando el pueblo cuna, por ejemplo, canta en su oralidad las narrativas de nuestros ancestros y ancestras, hacen mucho énfasis en cómo los conquistadores intentaron matar el espíritu cuna a través de eh, mostrar que sus formas de pensar eran más validadas que nuestras maneras de pensar la vida.
De hecho, el tema de ver a los indígenas como salvajes y sin alma y sin razón, por lo tanto, para decidir tener autonomía propia, nos muestra mucho los diálogos que hay entre indígenas y, y también misioneros, no, misioneros europeos que empiezan a dialogar y a mirar si realmente estos pueblos tienen alma o no. Por otro lado, hay una forma de pensamiento muy distinto en términos epistémicos. Por ejemplo, los de Europa venían más con el método racional y los comunes indígenas tenían más un acercamiento desde la sabiduría, desde la narrativa, desde lo concreto, desde reconocer que la tierra, por ejemplo, es mamá, tener una perspectiva distinta sobre este conocimiento. Entonces, me refiero específicamente a un concepto que trabajan algunos pensadores sociales como Boaventura de Santos, que habla sobre epistemicidio, es decir, cuando se intenta sobreponer la episteme eurocéntrica sobre los pueblos indígenas. Pero desde una palabra más sencilla, como diría un abuelo cuna, cuando se intenta matar al espíritu cuna, y esto habla no solamente de lo intelectual, sino del cuerpo, del ser. Y eso creo que más o menos en esa línea era que me refería. Gracias, Oki. Em, en este sentido, ¿afecta ese matar al espíritu cuna, ese epistemicidio, afecta cómo interpreta la Biblia? ¿Cómo crees que afecta la forma en que muchas personas, no solamente cunas, pero de otras etnias, afecta su forma de leer la Biblia? Sí, ese intento, porque esa palabra es para nosotros muy importante como cunas, de matar el espíritu cuna, es porque todavía resistimos y todavía hay cunas que intentamos pensar nuestra identidad desde nuestra cosmovivencia. Y hay una epistemología también del ser cuna, ¿no? No es una sola persona que es cuna, hay muchas variedades o diversidades, quizás que es la palabra más correcta, del ser cuna. Pero sí afecta obviamente porque junto con la conquista llegó también toda una teología colonial de estas perspectivas coloniales, donde esta tierra sagrada de Abya Yala ya estaba habitada, no solamente por seres humanos, sino habitada por una comunidad de seres vivientes, como una comunidad cósmica, como hablan los abuelos conadules. Entonces, cambiar primero la perspectiva de que la invasión no solamente fue a los seres humanos, fue una invasión violenta a la tierra y nosotros siendo parte de ella. Y por otro lado, si escuchas las conversaciones o lees las narrativas indígenas cunas, te das cuenta que, por ejemplo, un abuelo que se llamaba Iguazalitler tiene una confrontación con un español y le pregunta el español, esta tierra me pertenece. Y el abuelo Cunadure le dice, no, esta tierra no te pertenece, esta tierra le pertenece a Dios. Hay una diferencia teológica también, porque en los discursos actuales podemos escuchar a algunos hermanos nuestros que dicen, nosotros éramos dueños y amos de la tierra, pero no es una perspectiva realmente indígena, porque la perspectiva indígena es, nosotros vivíamos en esta tierra, pero sabemos que no somos dueños y amos de esta tierra, es una perspectiva imperial. Nosotros sabemos que esta tierra le pertenece al creador o a la creadora, así como entiende el pueblo cuna a Dios en su forma de poder entender la epifanía de ese rostro de Dios. Entonces, hay una perspectiva muy distinta sobre el entendimiento de la misma tierra. Y en términos de la pregunta que hace sobre cómo leemos el texto o cómo esto afecta, claro que afecta mucho porque se nos enseñó primero al tener una perspectiva dominante de que nosotros no teníamos capacidades para razonar o capacidades de toma de decisiones, se nos enseñó la manera supuestamente correcta de leer las Sagradas Escrituras o la manera correcta de poder interpretar un texto. Ahí entramos en la hermenéutica, es donde nos situamos como personas. O se nos dijo, esta es la forma, y esta realidad no solamente pasó en la conquista, sino todavía pasa hoy día y ha atravesado un poco mucho las misiones de cómo han intentado enseñarle a los pueblos indígenas sobre cómo deben leer los textos. Y obviamente si uno se acerca al texto intentando pensar como piensa el otro, que no es uno y que viene de otro contexto y de otra ideología y de otra cultura, ni siquiera puede pensar como el otro, que no es uno, pero también no podemos pensar libremente como pensaríamos nosotros al acercarnos al texto bíblico.
En otras palabras, hay falta en muchos contextos indígenas, porque no puedo decir que en todos, igual el Espíritu de Dios ha estado obrando, así que hay muchas historias y memorias donde hay pueblos que han trabajado mucho más autónomos, pero en ese sentido a veces sucede que ciertas personas limitan y dicen esto es correcto, esto es incorrecto, así se lee. Y si alguien quiere leerlo de la otra manera, entonces no es lo correcto. Por eso estamos tratando de caminar en cómo podemos tener hermenéuticas que nos acerquen desde nuestra identidad. Ahora, es una pregunta que pudiéramos seguir conversándolo porque la pluralidad de pueblos indígenas es grande, así que no podemos tampoco pensar que esta es la forma. Hay muchas formas de pensar de los pueblos indígenas y por eso hay una gran riqueza. Y finalmente decir que necesitamos adentrarnos a una lectura liberadora del texto bíblico desde nuestras identidades indígenas. Creo que eso trae una gran, gran riqueza en la hermenéutica. Fascinante, Joaquín. Eh, Fascinante. Me encanta cómo planteas la cosmovivencia y no solo cosmovisión, esa mirada tan amplia, ¿no? Y se relaciona un poco con la siguiente pregunta. Para el pueblo cuna, vos explicás que el mal o el conflicto siempre tiene impactos cósmicos. Y de alguna manera, si el mal lo hace, también la reconciliación. Entonces, ¿podrías hablar un poquito de esto? ¿Cómo crees que algunas personas, grupos y demás fracasan en sus intentos de reconciliación porque no tienen esa visión cósmica? ¿Se entiende Sí, la pregunta? sí, sí, claro. Como es todo un tejido que estamos haciendo, una cosa va integrada con la otra. Eh, Cuando hablábamos un poco sobre la cosmovivencia, como bien planteas, si recuerdas, y lo enfatizas, es esa perspectiva de cosmovivencia diferente a la cosmovisión, porque la cosmovisión es más racional y la convivencia es más narrativa. Y desde allí también hace eco a la pregunta que hacía Tori, cómo leemos el texto y cómo se entiende un poco el epistemicidio, ¿no? La reconciliación, obviamente para el pueblo cunadule no usamos la palabra reconciliación, pero para hacer un puente entre lo que nosotros entendemos los cristianos como reconciliación, reconciliar todas las cosas en Cristo. Para el pueblo cunadule sí, hay un entendimiento de la vida en el cosmos y por lo tanto se entiende que nosotros somos una parte pequeña de ese cosmos, donde hay muchas comunidades, tanto de las que vemos y no vemos. Por lo tanto, cuando se entiende que la casa está en peligro, se reconoce que necesitamos trabajar ceremonias para que la casa esté en equilibrio. Un concepto de la casa en peligro y la casa en equilibrio. Y aquí casa no desde el concepto solamente de oikos, como se entiende en el contexto, en el oikos de casa, sino casa sí, pero casa desde otra perspectiva más amplia, y eso es otro gran tema sobre la casa. Entonces, cuando trabajamos el tema de reconciliación, recreemos en la armonía cósmica, el equilibrio cósmico. Y esto lo podemos comprender desde una manera más sistémica, es decir, no solamente el, el quiebre entre una relación de una persona, no lo vemos de forma individual, sino de una forma social, una forma comunitaria. Y lo social aquí no implica solamente el ser humano, sino implica los seres vivientes dentro de la casa, que le llamamos nega. Eh, entonces, como hay desequilibrio, necesitamos volver al equilibrio. Eso significa que hay algunas ceremonias que plantean de cómo podemos, como seres humanos, entrar en ese proceso de reconciliación, pero no de forma individual, sino de forma comunitaria, porque cada acto que hago yo afecta a otra persona. Es decir, el concepto de la integralidad y del holístico, pero también como una parte afecta a todas las partes. Si toco algo, toco el todo, aunque solamente me toque a mí, aunque una sola persona quizás, en términos más occidentales, o pensemos, hizo algo que no era éticamente correcto, el pueblo cuna lo ve, lo hicimos todos, y por lo tanto todos debemos participar en esa ceremonia de reconciliación y para que haya un equilibrio cósmico donde también participamos porque nuestras relaciones no afectaron solamente a alguien, afectó
también una comunidad, ya sea de árboles o de animales. Y no solamente es la afectación, no sé si esa palabra existe, pero no sé, es, no solamente si le hacemos daño a una persona, sino también a la tala de árboles, al extractivismo. O sea, tiene un planteamiento mucho más global. No sé, Ruth, si era más o menos la pregunta y ahí fui desarrollando un poco lo que comentas. Sí, yo creo que contestas bastante a la pregunta y pues nos lleva a la siguiente que muchas de las personas que están escuchando, participando en este foro, tienen interés en saber cómo practicar la reconciliación o en este caso el restablecimiento de armonía, de equilibrio desde la vivencia cuna. ¿Tendrías 2 o 3 recomendaciones prácticas para la gente para vivir esa armonía? Sí, desde la espiritualidad Kunadule, quizás algo muy práctico es cómo cambiamos nuestra percepción, cosmovisión, cosmovivencia de la reconciliación. Cómo reconocemos de que esta nos afecta a todos y a todas y somos parte de. A veces lo podemos entender en términos cognitivos, pero en la práctica muchas veces nos desligamos del proceder de otro y decimos, bueno, ese es asunto de Ruth o eso es de Tori, ¿no? Pero no necesariamente que lo que le pasa a Tori o a Ruth también me afecta a mí, y no solamente por la parte negativa, sino también cómo esta equilibrio cósmico también trae bienestar y salud. Para nosotros como cristianos lo entendemos como el chalón, ¿no? La vida plena. Para las comunidades indígenas el buen vivir. Entonces, primero eso, pero lo otro también, ya que entro al tema del buen vivir, las relaciones justas entre personas, comunidades y la tierra. Por ejemplo, el tema de la reciprocidad es muy importante para las comunidades indígenas, esa reciprocidad donde recibo, pero también doy. A veces se confunde mucho y la gente no entendemos muchas veces las ceremonias indígenas y decimos, ah, estos pueblos indígenas están dando una ofrenda a la tierra y, y nos escandalizamos. O no entendemos los rituales, pero obviamente todos los seres humanos tenemos rituales, solamente que no lo vemos desde esta perspectiva y bueno, eso es un gran tema también. Pero en la reciprocidad podemos ver que hay un respeto a la tierra, porque de ella recibimos el alimento, de ella recibimos la medicina por las plantas, de ella recibimos también protección y cuidado. En esa reciprocidad, entonces, algo muy puntual es que esta relación con la tierra se ve cuando se trata de darle descanso a la tierra, cuando se entiende que hay áreas donde no vamos a talar o no vamos a habitar, porque son áreas sagradas que el pueblo Kunaley conoce como Galo, áreas sagradas. Ruth tuvo la oportunidad de ir a Cunayala y entonces ves que vivimos muy desde otra mirada, a lo mejor apiñados, podríamos decir, o en islas donde hay muchas casas, pero hay mucho territorio cuna no habitado. Y no es porque no haya tierra, sino porque la percepción de la tierra es que toda esta tierra está habitada, pero por otros seres vivientes. Entonces, yo creo que se nos hace necesario entender un poco más la reciprocidad en términos también de convivencia con los otros seres vivientes. Y también es importante como la parte práctica de cómo estamos viendo estas relaciones, no solamente con los seres humanos, sino con los otros seres vivientes. Y en esa reciprocidad también entendemos el tema de complementariedad. Creo que es un tema muy puntual para la iglesia global, porque reconocemos que lamentablemente hay un sistema de patriarcado que no es actual, pero que se ve muy fuertemente en nuestras iglesias, y el rol y la participación de la mujer. Desde la comunidad cuna, por ejemplo, ver la no participación de una mujer es no entender a Dios, así de sencillo, es no poder entender este Dios que habita en el cosmos y por lo tanto habita en las relaciones de complementariedad. Yo creo que ahí hay un gran aporte de este rostro de Dios, la epifanía del rostro de Dios de madre y padre, y reconocer esto en la práctica, en nuestras relaciones como hombres y mujeres, se hace muy importante
en todos los momentos, pero es importante seguir desconstruyendo nuestros imaginarios patriarcales en medio de los sistemas que muchas veces están horizontalmente, no sé si horizontalmente, pero que están atravesando a la iglesia global. Y no menciono una iglesia específica, por eso digo la iglesia global, porque hay muchas acciones que realmente también podemos aprender de otras comunidades de fe cristianas que están haciendo un trabajo hermoso en las relaciones, ¿no? Fascinante, como mencionas, ya comenzaste a responder otra pregunta que es un poquito cómo para una persona o personas no indígenas, ¿qué recomendaciones prácticas tendrías para que comencemos a apreciar, aprender de la teología indígena? Mencionaste esta cuestión de la epifanía de Dios Padre Madre, pero ¿qué recomendaciones prácticas darías para que comenzamos quizá una necesaria conversión para apreciar esta teología indígena? Sí, creo que siendo cuna, algo que aprecio yo, siendo cuna de otros pueblos, y que me produce contemplación, es poder entender que los otros pueblos indígenas y no indígenas tienen la presencia de Dios, y esa contemplación es mirar a los demás como sagrado, ¿no? Contemplar. ¿Cómo puedo ver al otro y a la otra como sagrado, como donde Dios ha derramado su gracia? Entonces, allí cuando pienso un poco algunas cosas prácticas, es primero cambiar nuestra perspectiva del otro. ¿Quién es el otro? Y en el libro de Génesis, la mayoría de los que están viendo el video y escuchando conocen el texto de que somos imagen y semejanza de Dios, pero a veces diluimos esto para reconocer que en el otro hay imagen y semejanza de Dios. A mí me ayuda mucho poder tratar de escuchar con un discernimiento donde me soy interpelada por este misterio, y aquí misterio no de lo enigmático, sino el misterio donde se da a conocer Dios, pero no se agota ese conocimiento. Entonces, yo creo que para conocer y reconocer y apreciar las teologías indígenas se necesita gracia, discernimiento y la gracia del don de Dios en nuestras vidas para ver donde no vemos lo sagrado, y para ver donde no vemos su presencia, y para ver donde no vemos su rostro. Y una de las cosas prácticas que me ha ayudado muchísimo a mí ha sido mm, escuchar qué significan estos rituales, estas ceremonias, estas formas de pensamiento, sin de una vez reaccionar, porque obviamente todos venimos desde un mundo y interpretamos, eso no podemos dejar de hacerlo, pero que sea una interpretación con los que hacen las prácticas, no una interpretación mía de mis formas de pensar, desde mi realidad como cuna, cuando voy a un pueblo como los Wiwas, por ejemplo, que tienen cosas parecidas a nosotros, pero también algunos elementos muy distintos. Eh, por otro lado, reconocer que cada pueblo también tiene un núcleo ético mítico, es decir, se aproxima desde su realidad, desde una forma de cómo ha construido esa realidad a través de sus memorias. Y yo creo que algo que es importante es también reconocer que las lenguas, por ejemplo, conllevan un misterio y una sabiduría. Yo no voy a lo mejor no vamos a hablar todas las lenguas originarias. Obviamente es complicado, al menos que alguien se dé la tarea de estar aprendiendo lenguas y tenga esa capacidad. Pero sí reconocer en esta lengua qué quiere decir, porque también hay un complot que nos causa el tema de la lengua en la traducción al castellano. Hay muchas ceremonias, muchos escritos que tratamos de decir lo que es, pero no es lo que es realmente, porque no hay no sé si es traducción correcta al concepto que se tiene de este pueblo. Entonces, reconocer las ceremonias, estudiar un poco más qué significa en la lengua, y para eso necesitamos entrar en diálogo con las personas de las comunidades, asombrarnos, pero también en este compartir, creo que la parte de la convivencia, no podemos decir que queremos conocer a alguien que nunca visitamos, o sea, no puedo, ahorita estamos en Zoom, obviamente es muy difícil estar físicamente en persona,
pero teniendo la oportunidad, ¿cómo me interpelo para ir a una comunidad indígena y estar allí sin tener que ser el maestro o decir algo, simplemente estar y escuchar y convivir con la comunidad y luego hablar con las personas, qué significa, qué quieren decir con esto, no como una actitud de un antropólogo externo, sino como una actitud de alguien que es parte de la comunidad. Yo creo que eso hace la gran diferencia. Y también, y finalmente, que no se agota lo grandioso de Dios en las culturas, sobrepasa las culturas de los pueblos. Pero imagínate si nosotros nos damos la tarea de conocer una cultura milenaria como los pueblos indígenas, que tienen tanto conocimiento de la tierra, que tienen tanto conocimiento sobre las relaciones de complementariedad, que tienen un conocimiento vasto de las plantas medicinales, de los animales. Esto nos lleva a tener una perspectiva de una teología que nos muestra el rostro diverso de Dios en las cosas concretas y locales de cada pueblo, que no aprenderíamos con otros pueblos, sino con ese pueblo. Yo no sé si es más o menos la pregunta que me hacías, Ruth, o querías que profundizara en algún tema particular. No, está bueno. O sea, creo que el punto es que tener más recomendaciones prácticas para quienes quizá, para quienes ingresan en este campo, te escuchan y Sí, quizás se sienten medio perdidos. Entonces, pero quizás lo vinculamos de nuevo, si me permitís, Tori, con la siguiente pregunta, que es un poquito a partir de tu experiencia como teóloga, eh, ¿cómo haces teología cristiana indígena o teología indígena cristiana? Porque al escuchar un poquito cómo haces vos tu quehacer, cómo haces teología como mujer indígena, una, eso también puede dar pistas para aprender para quienes no lo somos, para aprender, para apreciar, ¿no? Entonces, quizá contanos un poquito de eso. sí, claro, al inicio, como comentaba en mi historia, no era algo muy pensado, ¿no? Lo veo como una montaña y me metí a la montaña sin tener un camino. Y caminé y traté de ver cómo era la montaña, ¿no? Y el bosque frondoso. Pero claro, ya en el caminar uno va intuyendo y va también estudiando y va viendo algunos elementos importantes. Eh, para poder caminar y profundizar en la teología indígena, tenemos que escuchar las voces indígenas. Y eso es algo muy obvio, pero parece a veces que se obvia en los contenidos. ¿Cómo me di cuenta que había leído mucho material no indígena en mi vida? Había estudiado en la universidad, había leído pensadores latinoamericanos, eso sí, había leído pensadores latinoamericanos y creo que está bueno, pero no había leído mucho teólogos indígenas, escritores indígenas, poesía indígena. Entonces me di la tarea primero de empezar, en mi caso como cuna, con mi pueblo, porque tampoco quería ir a saltar a otro pueblo sin conocer mejor a mi pueblo. Y esto no significaba que no conocía algo de mi pueblo, pero que no era intencional. Lo que conociera porque soy cuna. Y obviamente el hecho de ser cuna y comer comida cuna y que mis padres hablen cuna o mi abuela me interpele con sus preguntas es parte de la riqueza que tengo naturalmente por vivir en una comunidad cuna. Pero después estuve buscando un poco más pensadores cunas. ¿Qué dice este hermano sobre esto? ¿Qué dice esta hermana sobre esto? Y no solamente escritos académicos, sino escuchar relatos orales. Y también dialogar con las mujeres, porque muchas de las mujeres no tenían mucho escrito, pero tenían muchas de sus experiencias. Y me ayudó mucho el contemplar los tejidos. Por ejemplo, la mola para el pueblo cunadule es un símbolo muy importante y tiene toda una riqueza epistemológica que a mí me hubiera encantado, y hago un paréntesis, hacer una tesis sobre el tema. No lo hice, pero quizás más adelante, porque hay tanta riqueza de una sabiduría muy particular de la mola. Entonces, allí me di la tarea de poder, ok, leer a los académicos cuna, a leer a los abuelos cuna, que dentro de la academia no serían académicos, pero tienen su doctorado, vamos a ponerle en esa traducción, en un canto, porque trabajan 7, 8 años para estudiar un solo canto, y ese canto compartirlo con la comunidad.
Y luego busqué un poco más ampliamente, entonces pensé, voy a buscar un poco más qué piensan otros pueblos indígenas. Y empecé a investigar sobre otros pensadores indígenas, qué están diciendo los hermanos aymaras, qué están diciendo los hermanos quechuas, las hermanas wiwas, qué están diciendo los y las hermanos misak. Y empecé a investigar un poco más si tenían algo que yo pudiera acceder o si no tenía, entonces a escuchar un poco más sus conversaciones. Luego, también en el caminar me puse a escribir un poco y eso de escribir no es algo que yo sea una experta porque quizás vengo más de una cultura oral, así que me puse a escribir en esa montaña frondosa, ahí más o menos pataleando. Me acuerdo que una de mis primeras ponencias es linda, me encanta porque se nota mucho esa lucha de poder narrar como mi pueblo narra, pero también me di cuenta que mucha gente a lo mejor no entendió mucho lo que quise decir. Puede ser, no sé. Luego, lo que he hecho es tratar de grabarme y escribir lo que voy pensando y luego tratando de articular y crear puentes, porque ya está lo que el pueblo cuna dice, hay que traducirlo a veces al castellano en la lengua, pero también hay que traducir el pensamiento. Y eso no es una cuestión muy sencilla, porque hay que ubicarse en los dos lados y decir, ok, esto dice mi abuelo, ¿cómo lo traduzco para que Tori lo comprenda? ¿Y cómo lo digo yo para que sea comprendido? ¿Y cómo percibo yo algo que a lo mejor no necesariamente es lo que quiso decir el abuelo? Entonces hay todo ahí una dinámica tensa que te hace sudar, pero que es importante. En este quehacer teológico también me puse a escuchar las historias de la iglesia, de cómo entiende, por ejemplo, la iglesia cuna la misión, qué entiende por los misioneros de Estados Unidos que llegaron a las comunidades cuna. Pero no solamente me dijo la iglesia, ahora también me fui simplemente qué piensa la comunidad. Porque una cosa es lo que piensa la iglesia indígena cuna y otra cosa es lo que piensa la comunidad cuna. Las asambleas del Congreso General Cuna son fascinantes en términos de lo que piensan sobre el cristianismo. Y allí también he estado, como también en consultas regionales, donde hay otros pueblos y otras hermanas que no son cristianos, pero que tienen su percepción sobre la iglesia cristiana. Entonces, ha sido un caminar en ese sentido. Y por ser inquieta, también he buscado mucho hacer entrevistas orales con hermanos indígenas clechos y me gustaría escucharte qué dices de esto y hago preguntas. No sé si son buenas preguntas, pero me hago muchas preguntas. Tengo más preguntas que respuestas y ha sido parte de la metodología que, si se puede llamar, que he abordado en este caminar. Muchas gracias, Hoki. Am, Creo que nos has dado muchas pistas muy prácticas, especialmente para personas que quieren aprender o hacer teologías, personas indígenas tal vez que quieren crecer en ese camino también. Y sé que esa es una pasión que tú tienes con Memoria Indígena, estás trabajando particularmente con jóvenes indígenas para que puedan también crecer en ese mismo camino. Entonces, simplemente quería darte el espacio, no sé si tendrías uno o dos otras recomendaciones para esas personas que quieren crecer en hacer teología indígena, o si ya dijiste todo, está bien. Ujú. Bueno, no creo que haya dicho todo y tampoco sé todo, así que sería lindo también como esa pregunta, seguir abordándolo con otros jóvenes indígenas que quizás tienen otras aproximaciones. Pero algo importante cuando mencionas de caminar con jóvenes indígenas es eso, la comunidad. Creo que no lo mencioné porque estaba implícito, pero la comunidad me ha ayudado muchísimo a no reflexionar sola, sino a reflexionar con otras y otros. Y otras y otros que estamos en esa búsqueda, quizás en distintos momentos, a lo mejor de pasos de la vida, en este caminar de teología indígena, pero caminar con otras y otros. Me ayudó muchísimo estar con amigos de memoria indígena y de otras comunidades, como también de gente no indígena, que aprecia y valora lo que Dios ha hecho y está haciendo en las comunidades indígenas y me permiten también con sus preguntas pensar, y decir, ok, no lo había pensado, y a reflexionar. Una pregunta provoca en mí la búsqueda, ya sea de mí misma o de otros, o de escuchar. Eh, También quiero decir que en esa amplitud también me he abierto a las posibilidades de estar con otros hermanos, no necesariamente solamente protestantes, sino también de otros espacios. Por ejemplo, he participado en la teología india de hermanos católicos, que ya tienen un caminar un poco más maduro en términos históricos. Eh,
así le llaman ellos teología india. Entonces allí yo creo que ha sido fascinante también estar en este diálogo, quizá para aportar más lo de la comunidad y también el tema de tratar de escuchar en mi propia lengua qué dicen los abuelos, sin tener que escuchar una mediación de interpretación. Bueno, ya esto es un nivel un poco más profundo porque tienes que saber alguna lengua indígena. Pero yo creo que por eso también cuando decías cómo me adentré, Ruth preguntaba un poco. Yo creo que realmente fue de ambas partes. Me envolvió Dios y dije sí, pero también tiene que ver con el hecho de que para mí una parte de mi conversión como cristiana ha sido en ese caminar de escuchar las voces indígenas. Y me siento muy contenta de que Dios me permita poder ser partícipe en este caminar. Sí, Joaquín, bueno, una de las cosas que nos interesa mucho en este camino de este Mm, foro mm, y de Infemit es generar o vincularnos con recursos para seguir aprendiendo. Y mm, sé que tú y tu comunidad de memoria indígena han desarrollado muchos recursos. ¿Dónde puede la gente conectar contigo con memoria indígena? ¿Cómo podrían encontrar otras fuentes para seguir profundizando? Sí, tenemos un espacio en las nubes de internet, una página web, se llama Memoria Indígena, www.memoriaindígena.org, y allí pueden encontrar, si no recuerdan la página, pueden poner Memoria Indígena en Google y va a aparecer una página web de Memoria Indígena. Allí colgamos algunos artículos de hermanas y hermanos que han escrito, que han reflexionado sobre su fe indígena, de su fe cristiana con su identidad indígena, y podemos encontrar allí artículos, también podemos encontrar algunas declaraciones de algunas consultas, videos también para las personas que a lo mejor prefieren escuchar. Y bueno, vamos a abrir prontamente una sección que habla sobre reflexiones bíblicas desde la identidad indígena, porque es algo que también estamos trabajando con los y las jóvenes indígenas, lecturas liberadoras desde su identidad de un pasaje bíblico y espacios para narrativas y poesía. También vamos a tener un curso pronto y allí hay mucho material que vamos a estar trabajando y el curso se llama Misión Iglesia, una mirada descolonizadora desde las memorias indígenas, y ahí tenemos nuevos materiales que luego, ahora está oculto porque es para un curso que todavía no ha empezado, pero pronto cuando termine el curso vamos a abrirlo, aunque sea lo que hemos hecho con memoria indígena para que otros tengan posibilidad de verlo. No es lo mismo el curso que verlo porque en el curso hay facilitación. Cuando ves el video puedes quedar con muchas preguntas y dudas, pero es estar bueno también compartirlo con otros. Creemos mucho en la generosidad, así que siempre tratamos de que sean vínculos abiertos para que la gente pueda acceder a estas informaciones, pero más que informaciones, esta sabiduría de los pueblos indígenas y de las y los hermanos indígenas. Gracias, Joaquín. Ahora un poco más general sobre el foro, ¿cómo primero te involucraste con la comunidad de Infemit? Eh, Creo que la primera vez, si mi memoria no me falla, que escuché sobre Infamit fue en el 2011. Eh, Justo Ruth Padilla de Bors me escribió un email diciéndome que querían invitarme a un foro global de Infamit que se iba a realizar en Kenia y estaban ubicando a algunos jóvenes teólogos. Y dentro de esa pequeña lista de jóvenes teólogos también había un espacio para jóvenes teólogos de Latinoamérica en Avia Yala. Y fui parte de las delegadas de ese foro, como de la parte de los jóvenes o de las jóvenes. Y participé en el foro y conocí un poco más. Era un foro global, así que tuve el privilegio, la oportunidad de ver muchos teólogos del mundo, del sur global, que están trabajando desde seminarios, desde sus comunidades, de institutos, en las iglesias. Y pude conocer a varias gente allí. No éramos muchos. A ver si recuerdo, creo que éramos 50. Lo que pasa es que yo a veces
les ubico en cantidad de personas, puedo decir mucho o menos. Creo que éramos como 50 personas y allí tuvimos tiempos de diálogo, así fue que me involucré y pude conocer un poco más qué estaban haciendo. Luego participaba en algunos foros, como de Stop Bediaco, en algunos momentos, y he podido también caminar con Infemid en ese sentido. Entonces, mi involucramiento fue más de, de que otros también me dieron la oportunidad de participar. Entonces, algo para mí importante eso. A la pregunta que hacía Ruth también de cómo hacemos teología indígena es invitar a otros a caminar y participar en esta comunidad que puedes escuchar. Y obviamente Infe me ha ayudado mucho en mi reflexión también porque escuchar a otros teólogos te permite también reconocer mucho qué estás haciendo y sentir que eres parte de una comunidad y que no lo haces sola o solo. Entonces, ha sido también como un compartir comunitario. Y claro, yo como trabajo con memoria indígena también tenemos un grupo de jóvenes que somos parte de memoria indígena, que podemos escuchar las experiencias de otros, pero también con Infemit ha sido un poco más global y me ha ayudado mucho a escuchar las experiencias de otros hermanos y otros hermanos. En ese sentido así me involucré y bueno, hay mucho que contar en esa historia, pero fue de esta manera. Mm. De algún modo creo que empiezas a contestar mi próxima pregunta, pero de todos modos hago la pregunta para ver si tienes alguna otra palabra de ánimo para la gente, Mm. em, ¿qué es lo que esperas que la gente lleva consigo de este foro? Eh, Creo que algo que mencionaba y que de estar abiertos a ser interpelados para escuchar y tener más preguntas. Entonces, para mí este foro es como, ok, voy, escucho, me hago preguntas, no las respondo de una vez, dejo que el silencio me abrume un rato para poder contemplar con reverencia eso de lo sagrado, porque también uno quiere responder rápido. No sé si es correcto lo que diré, pero he visto mucho en la universidad o en la academia que la gente va con su cuaderno y escribe, pero luego hay muchas preguntas. Sí, hay que preguntarnos y no es que esté mal preguntar, pero también saber cuándo preguntar. Y eso sí lo aprendí de los abuelos cunas, cuando me encontraba con ellos y ellas, y había momentos de silencio, pero que eran como hasta a veces molestosos para mí, que de más inquieta, pero entendía que era una pedagogía de procesar lo que están diciendo. Y aún a veces si preguntas, podrían decirte no es momento de preguntar. Entonces, para mí me llevó en este foro el hecho de hacer lo mismo, aunque sea desde mi identidad cuna, cuando estoy con otras y otros, y escuchar y tratar de pensar un poco más y digerir por qué se dice lo que se dice. Bueno, Jocabed, es un gusto escuchar de ti, aprender de ti hoy día y muchas gracias por ser una de las participantes en este foro Stot Pediaco. Sé que tenemos mucho que aprender y es muy enriquecedor tenerte como parte de este camino. Muchas gracias, Tori, por la invitación, a Infemit, también a Ruth por este momento especial, porque creo que conocer un poco más de lo que hacemos, de quiénes somos, cómo estamos reflexionando, habla no solamente de una reflexión teológica cognitiva, sino también de la vida, para la vida y desde la vida, y hacemos teología con lo que somos y con lo que sentimos y pensamos. Entonces, agradecida por las preguntas, por el compartir, por la risa, por la amistad. Muchas gracias y que en este círculo de la vida sigamos reflexionando para seguir caminando con Dios en este camino de la vida y la justicia. Muchas gracias. Docus nu edi. Muchas gracias en lengua conadule.